Salinas de Gortari, un presidente ejemplar que pudimos tener en nuestro México del 88 al 94. Pero recuerda, Salinas de Gortari ganó la presidencia en base a qué? A un fraude. ¿Qué fue esto? La caída de un sistema. Atizó diferentes industrias como Telmex, como las industrias siderúrgicas, el Banco Nacional, etc. Las vendió a sus amigos. ¿Alguna vez has oído hablar del Telecán y qué implicó eso para nuestro país y para nuestra economía? Y además, ¿en qué año se implementó? Oye, pero no se te olvida que aparte devaluó el peso y inclusive aumentó la pobreza en un 52%. Así que si quieres saber más acerca de este presidente y su perfecto mandato, quédate por aquí, te lo vamos a explicar. Para entender la caída del sistema de 1988 es esencial conocer los antecedentes. Durante ese periodo, México estaba bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado de manera interrumpida desde la Revolución Mexicana en 1929. Las elecciones presidenciales de este año se presentan como una oportunidad para abrir la puerta a la alternancia política. Los tres candidatos de las elecciones de 1988 eran Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas del partido FDN y Manuel Cloutier por el PAN. La caída del sistema durante la noche de la elección presidencial del 6 de julio de 1988, el sistema de conteo rápido de votos operado por la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Manuel Bartlett, se interrumpió abruptamente. En el momento de la interrupción, los resultados preliminares favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático. Cuando el sistema se restableció, los resultados comenzaron a mostrar una ventaja creciente para Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Tras la caída del sistema, se anunciaron resultados oficiales que declaraban a Carlos Salinas de Gortari como el ganador de las elecciones presidenciales de 1988. Sin embargo, la legitimidad de estos resultados fue cuestionada ampliamente por la oposición y diversos sectores de la sociedad mexicana. Se argumentó que hubo un fraude electoral y que estos no reflejaban la verdadera voluntad. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari es recordado por una de las olas de privatización más grandes y profundas en la historia del país. México venía de una crisis económica severa, con una deuda impagable, inflación alta y un Estado que operaba más de 1,000 empresas, muchas de ellas ineficientes, endeudadas o convertidas en cargas para el presupuesto público. Salinas llegó con una visión alineada al llamado Consenso de Washington, una serie de recomendaciones económicas promovidas internacionalmente que impulsaban la apertura comercial, la reducción del Estado y el fortalecimiento del mercado. Para su gobierno, privatizar no solo significaba vender empresas, significaba transformar el modelo económico mexicano. Durante su administración se privatizaron más de 250 empresas estatales. La privatización de Telmex en 1990 fue con el argumento de modernizar el sistema telefónico. La venta convirtió a Telmex en uno de los monopolios privados otorgado al grupo de Carlos Slim. Aunque la influencia sí mejoró la infraestructura, también se generó un control casi absoluto del mercado. Por otro lado, la banca fue nacionalizada por López Portillo en 1982, pero regresó a manos privadas en este sexenio. El proceso fue rápido, caro y concentrado en muy pocos grupos financieros, lo que sentó bases para vulnerabilidades que luego estallarían en la crisis de 1994. El lado bueno de esto es que el gobierno ya no tenía la libertad de imprimir billetes a gusto. También se vendieron siderúrgicas, ingenios, aerolíneas y empresas ferroviarias. El discurso oficial era hacer el Estado más eficiente y permitir que el sector privado impulsara la inversión. Sus críticos, por otro lado, señalan que muchas ventas se realizaron con poca transparencia, favoreciendo a grupos cercanos al poder y creando monopolios privados en vez de competencia real. Al final, el proyecto de Salinas transformó profundamente la economía mexicana, redujo la presencia del Estado, fortaleció a algunos grupos empresariales y reconfiguró sectores completos que hasta hoy siguen generando debate. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. El Telecán, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue un acuerdo histórico entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992, cuyo objetivo principal era muy simple: eliminar los obstáculos para que los productos, servicios y capitales pudieran moverse libremente entre ellos. En términos sencillos, el Telecán buscó eliminar o reducir drásticamente los aranceles, que son como impuestos que se pagan cuando un producto cruza una frontera.
La idea era hacer que el comercio fuera más fácil, rápido y barato para las tres naciones. Entró en vigor en 1994 y creó la zona de libre comercio más grande del mundo en ese momento. Ojo, el Telecan ya no existe, fue reemplazado en 2020 por el TEMEC, una versión actualizada del mismo acuerdo. En resumen, el Telecan fue el gran pacto que eliminó fronteras económicas entre México, Estados Unidos y Canadá. En este apartado se va a hablar acerca de la renegociación de la deuda externa que tenía el país cuando Carlos Salinas de Gortari inició su sexenio. México todavía arrastraba una enorme deuda externa que venía de la crisis de los años 80. En esa década la economía mexicana sufrió devaluaciones, alta inflación y un endeudamiento tan grande que el país prácticamente no podía invertir en nada más que pagar intereses. Cuando Salinas llegó al poder en 1988, resolver ese problema se volvió una prioridad urgente. En 1989 surgió el Plan Brady, que prácticamente era un plan internacional creado por Estados Unidos que le permitía transformar la deuda antigua en bonos Brady, que tenían mejores condiciones, intereses más bajos y plazos de pago más largos. Es decir, hacían la deuda muchísimo más manejable de lo que ya tenía de por sí. Con esto el país logró liberar parte del presupuesto antes de que estaba totalmente destinado a pagar intereses. Esto ayudó a estabilizar la economía. También mejoró la confianza de los inversionistas extranjeros, que posteriormente aumentó la entrada de capital y facilitó decisiones importantes como avanzar hacia la firma del TLCAN. Sin embargo, esta renegociación también tuvo críticas y no significó que la deuda desapareciera, simplemente que se hizo más manejable. Aún así, la renegociación de la deuda externa durante el gobierno de Salinas fue un paso clave para que México pudiera salir de esta crisis de los años 80. Permitió recuperar estabilidad macroeconómica, mejorar la relación con los acreedores internacionales y marcar el rumbo económico del país en la década siguiente. Por otra parte, tenemos un México en 1994. Fue un año tranquilo, donde lo único que pasó fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una crisis económica, devaluación, violencia. Básicamente México parecía un capítulo de La Rosa de Guadalupe, edición política. Entre todo este caos surge Colosio, candidato del PRI a la presidencia, con un discurso muy distinto al estilo del partido, donde dice frases como una muy conocida que dice: veo un México con hambre y sed de justicia. Y claro, eso al pueblo le súper encantó. Pero algunos dentro del poder, pues digamos que no les hizo tanta gracia. Gracias a esto nos transportamos al mitin de Lomas Taurinas, un 23 de marzo, en Tijuana, lugar pequeño, donde la seguridad digamos que era de muy dudosa procedencia. Colosio baja al templete para saludar a la gente, porque era muy cercano al público. Y todos sabemos que en la política, acercarse demasiado a la gente puede ser peligroso. Al momento del ataque, entre la multitud aparece Mario Aburto, un joven que según la historia oficial actuó solo. Se acerca a Colosio y ocurre el disparo. A partir de ahí todo se volvió un caos.